el haber nacido y haber sido criados en países donde pasamos por diferentes situaciones movilizantes y de cambios repentinos, nos permitió a nosotros tener un músculo de reacción muy diferente a lo que pueden tener los anglosajones. Un líder que no está al servicio de las personas no sirve como líder. Dime de quién te rodeas y te diré qué tipo de líder sos. Se llama la paradoja del éxito. Muchas veces cuando te va muy bien, empezás a enceguecerte y pensás que sos el que sabe todo. Y lo que te hizo ser grande no es eso, sino la humildad que tuviste cuando empezaste, ¿no? Y hay básicamente dos tipos de líderes. Los que se rodean de aplaudidores, que son estos superhéroes, que lo que les gusta es bárbaro, genial, genial, genial. O rodéate de lo que se llama dadores de desacuerdo. Percibo mucha gente que le encanta rodearse de aplaudidores, que le encanta rodearse, que diga, bárbaro que lo haces, genial. Puede ser que lo estés haciendo muy bien, pero me parece que es el principio del fin. Cuando vos te rodeás de aplaudidores, estás empezando a firmar en forma anticipada tu certificado de función. Antes se hablaba de años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tenés? Hoy en día se dice, ¿cuántas experiencias tenés en esos años? Y hoy lo que se busca es tratar de tener experiencias significativas con personas que digan, wow, a lo mejor estuve un mes trabajando con alguien que me partió la cabeza. Toda la gente quiere hacer cursos de oratoria, ¿no? Y aprender a hablar bárbaro. Yo digo, es mucho mejor hacer cursos de escuchatoria. Es decir, qué importante sería tener cursos y escuchar, sentarte a escuchar y deleitarte con escuchar a otros que digan, wow. Primero que nada, quiero agradecer a todas las personas que ven este canal, que dan su like, que dan su comentario, porque yo no me imaginaba poder tener el privilegio de ver a alguien hablar en TED, sentirme inspirado por esa persona y ahora tener la gracia y el gusto y el honor de tenerlo enfrente mío para aprender, seguir aprendiendo, para seguir entendiendo y hacer y cubrir todas las curiosidades que podamos tener. Así que primero, gracias a las personas que escuchan, pero Alejandro, un inmenso agradecimiento a ti también por venir y por compartir tu conocimiento. Por favor, el agradecido soy yo. Siempre es una excelente oportunidad de conversar, de compartir y bueno, y caminar en conjunto y aprender en conjunto todos los que estamos en este mundo que en definitiva nos lleva al concepto de abundancia, ¿no? Cuando uno da, uno recibe y cuanto más damos todos, más recibimos todos, ¿no? Así que allá vamos. Así es, así es. Y ese concepto de abundancia es súper clave en el mundo de emprendimiento, en el mundo de inversión. Quisiera empezar por tu historia, porque cuando ves tu TED Talk, existe, existe una vida y existe una experiencia. ¿Cómo empezó tu fascinación por el emprendimiento y más sobre el recurso humano? Mm. A ver, creo que es interesante porque cuando uno tiene una trayectoria profesional que está de alguna manera asignado por, entre comillas, las corporaciones, no es tan fácil pensar en ser el propio emprendedor, ¿no? Y mi vida profesional se divide en dos, toda mi vida corporativa y mi vida post-corporación. La realidad es que siempre que trabajé en las compañías, tenía el pensamiento de qué iba a pasar por mi propio proyecto profesional una vez que egrese de las compañías. Y hay un tema no menor, porque mucha gente piensa que va a trabajar toda su vida en una corporación. Puede darse, pero cada vez es más difícil porque primero cada vez trabajamos mayor cantidad de años. Y segundo, también hay ciertos procesos internos que vamos desarrollando cada uno de nosotros. Mientras trabajaba y mi última experiencia profesional fue en Coca-Cola, donde trabajé 17 años con una posición realmente muy, muy importante, con muchos países a mi cargo. Y una de las cosas que siempre pensaba es, bueno, ¿qué pasaría si yo fuera mi propio negocio, ¿no? El negocio que sos vos. Y esto lo fui madurando durante bastante tiempo. Y tal vez los primeros pasos para esto los fui dando cuando empecé a escribir, cuando empecé a comunicarme con el exterior, cuando empecé a conectar con el mundo exterior y a darme cuenta que a veces vivimos en lo que se denomina una jaula de oro dentro de las organizaciones
Y es un fenómeno que adolecen muchas de las personas que se acostumbran a la vida corporativa y no se dan cuenta que todos esos beneficios que tenés, todo ese andamiaje que te rodea, en cualquier momento puede salir eyectado y vos tenés que tener tus propias herramientas. Y creo que no hay nada más erróneo para muchas de las personas que trabajan en las empresas el considerar que esa seguridad que tienen en ese momento va a ser eterno. Es más, hay un dilema que transcurre en la cabeza de muchas de las personas que trabajan en las empresas es, ¿podré trabajar acá toda mi vida hasta, entre comillas, jubilarme? Cuando hoy en día también hay un gran signo de interrogación respecto a qué significa jubilarse, ¿no? Porque vamos a vivir muchos más años, los sistemas de jubilación y pensión van a explotar por los aires y vamos a tener también la necesidad de contribuir a la sociedad a partir de nuestra actividad laboral. Entonces, respondiendo concretamente a tu pregunta, creo que el ADN emprendedor en mí estuvo desde muy temprano, desde mis primeras épocas laborales, y fue madurando a medida que iba transcurriendo y a medida que me iba dando cuenta que cuando uno está en una empresa, uno tiene una gran limitación. Todo lo que hace o todo lo que dice está de alguna manera como cubierto por lo que es el discurso organizacional. Y algo que a mí me empezaba a inquietar es que cada vez que iba a dar una conferencia, cada vez que escribía algo, tenía que pedir una autorización a alguien para ver si estaba o no alineado con los criterios organizacionales. Después, obviamente, teniendo mayor cantidad de responsabilidades, ya sabía que sí o que no, pero a veces no me sentía del todo cómodo teniendo que alinear cada cosa que decía o que hacía con lo que era el modo de el discurso organizacional en ese momento. Y bueno, creo que así fue como paso a paso fui construyendo algo, pero también debo ser sincero, que lo que soñaba que iba a ser cuando trabajaba dentro de Coca-Cola en el momento que me fuera no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Y esto es parte también del camino que uno va recorriendo, ¿no? Cuando te vas dando cuenta que tenés un montón de ataduras cuando trabajás en relación de dependencia, que también no es menor, ¿no? La palabra relación de dependencia, ¿no? Qué feo que es esto, depender de otro. Creo que el emprender, el tener tu propio proyecto, te da una autonomía de vuelo, una capacidad de autogestión y de tomar decisiones y asumir ciertos riesgos, que es totalmente diferente a lo que es cuando uno trabaja en relación de dependencia, ¿no? Con lo cual, son momentos, no reniego de nada de lo que pasé, pero disfruto muchísimo de esta etapa laboral y profesional. Qué poderoso concepto. Yo ayudo a emprendedores y a personas de alto patrimonio a invertir. Y mi primera pregunta a ellos es, os trato de incentivar de que ellos siempre trabajan para la empresa de ellos. Así seas de un emprendedor, muchas personas dicen, sí, yo soy el gerente general de X o yo fundé tal empresa. Digo, pero tú trabajas para ti. Y ese concepto yo creo que es tan poderoso porque yo tengo una teoría y me encantaría saber tu opinión, pero todos somos emprendedores en algún momento de nuestra vida. Sí, definitivamente. Y o llega tarde o llega temprano, porque el mundo laboral está cambiando en una velocidad tan rápida que llega a un punto donde no serás obsoleto, pero serás reemplazado. A ver, primero, no estoy tan de acuerdo si vamos a ser obsoletos o no. Yo creo que, primero, hoy hay un fenómeno nuevo que se llama el FOBO, Fear of Becoming Obsolete, el pánico, el temor a quedar obsoleto. Y obsoleto es algo que funciona pero que ya no sirve más, ¿no? Entonces yo creo que mucha gente piensa que con las habilidades y capacidades que tiene va a poder seguir teniendo vigencia en el largo plazo. Punto número 1. Ahora, punto número 2. Yo creo que esto de pensar en tu propio negocio, mismo si trabajás dentro de una empresa, es saludable para la empresa que vos tengas esa mentalidad de querer desafiar, de querer romper los límites, de querer armar algo que sea propio. Eso no implica que sos infiel a la organización. Creo que tenés mucha más fidelidad cuando vos tenés entidad propia. Cuando lo único que haces es ser una réplica de lo que se pide o ser una especie de soldado obediente,
no le construís absolutamente nada y coincido con vos que la posibilidad de obsolescencia se incrementa muchísimo más en aquellas personas que son simplemente hacedores y que repiten lo que otro les dice, ¿no? Me parece que el tener la capacidad de decisión, el tener autonomía de vuelo, el tener la capacidad de asumir riesgos, me parece que es parte de lo que favorece e impulsa muchísimo más a todas las organizaciones, más que ser simplemente alguien que repite órdenes o ejecuta órdenes que otro decidió, ¿no? Y me parece que nos empobrece como seres humanos también eso. Y no es menor, porque me toca hablar con muchísimas personas que vos lo ves que sufren mucho en su vida porque se van empobreciendo de a poquito, ¿no? Y van siendo como, no, porque lo que me dice mi jefe, están todo el tiempo pendientes de lo que va a decir el jefe. Y bueno, pobre de esa gente que depende todo el tiempo de esa decisión de otro que un día se despertó pensando por otro lado y se quedó en la calle, ¿no? Y no es menor. Y me encanta lo que dice de relación de dependencia. En verdad, deberíamos ser relación de apoyo o relación de aporte o relación Y contribución. de contribución, ¿no? De dependencia, porque la dependencia nos hace, como dijiste, nos minimiza como humanos y después nos pone en una situación extremadamente vulnerable. Es mejor poder venir de una posición de poder y decir, yo creo en esto, estos son mis principios, yo apoyo de esta forma, y si yo no estoy aportando, mejor me voy. O sea, yo Totalmente. creo que también existe eso en las empresas de gente que no quiere pasar desapercibido, que no me vean, porque si se dan cuenta que no estoy haciendo nada, me van a ir. Pero si es que yo mismo veo que no estoy aportando y tengo la capacidad económica y tengo mi Mental. preparación, sí. ¿Cómo me encantó esto del FOBO? Claro. Ahí te quisiera agregar algo. Hay un fenómeno que se visualiza en muchas empresas grandes, sobre todo, que se denomina técnicamente la infantilización. ¿Qué significa esto? Se contrata personas que tengan carreras, que tengan, Dios quiera, maestrías, que sean innovadores, que sean creativos, que tengan pensamiento crítico, tengan todo eso, pero una vez que ingresan se les piden que obedezcan órdenes, que sigan los procedimientos, que sean tal cual como los manuales de competencias y todo. Decís, bueno, pero pará, hay una contradicción. Y en definitiva, se pide que vos seas un fenómeno para después hacer tareas muy operativas. Y en ese momento donde la persona que tal vez, como dijiste vos, tiene mucha preparación, pero se naturaliza el tema de hacer actividades operativas todo el tiempo y gana un salario acorde y está contento, bueno, termina como anestesiándose, ¿no? Termina durmiéndose y por eso se habla de infantilización, porque los contratás como superadultos, pero después los tratás como infantes. Entonces me parece que ahí es donde se requiere mucha más rebeldía de parte de estas personas que son tratadas así. Hay una competencia que tienen muchas empresas, pero que pocas veces se lleva a la práctica. El concepto es acting like an owner of the business, actuar como dueño del negocio. Actuar como dueño del negocio implica tener esa capacidad de asumir riesgo, de hacerte responsable por cada una de las decisiones, de ir para adelante y obviamente no dormís hasta que las cosas salgan, ¿no? Muchas veces el que está en dependencia dice, bueno, otro lo va a hacer, total, y entras en una zona de confort, que es un riesgo enorme el que asumís. O sea, es que hace muy poco, hablando con uno de los founders de Rappi, que fue el primer unicornio de Colombia y una empresa que está generando mucho impacto en toda Latinoamérica, hablábamos de este concepto y él me decía, la gente que trabaja en relación de dependencia, que teóricamente trabaja a cero riesgo porque quiere tener su trabajo asegurado, su salario, etcétera, tiene el 100% de riesgo, porque depende, y me desafió y coincido con él ahora, pensaba diferente, aclaro, porque en definitiva vos te jugás un pleno a un trabajo. Ahora, algún día cambian las condiciones y te quedaste en cero, ¿no? Cuando el emprendedor, obviamente, muchas veces tiene la capacidad de diversificar sus riesgos, ¿no? Sí. Qué increíble. O sea, yo creo que con esto ya hay un tema que todos debemos pensar. Estoy trabajando para mí mismo, estoy trabajando para alguien más, estoy en una situación vulnerable, me están infantilizando, o haciendo más, minimizando mi poder.
O sea, qué potencia. Pasemos a el emprendimiento. Ujú. El, el número uno éxito o fracaso de todo emprendimiento para mí depende de la gente. Y construir un equipo es tan complejo, es tan difícil, mucha gente tiene que usar diferentes sombreros y me encanta este concepto de act like an owner. ¿Cuáles ves como el primer paso a dar o qué herramientas puedes darnos sobre construir un equipo alrededor tuyo? Sí. A ver, primero tenemos que pensar que cambió el concepto tradicional de que un equipo es la gente que trabaja nuevamente solamente conmigo. Yo creo que hoy, y esto está muy bien desarrollado en el libro Organizaciones Exponenciales de los que fueron los fundadores de este Singularity University, tal vez el lugar del mundo donde a mí se me partió la cabeza en dos. Y ellos lo que dicen es, en el futuro, las organizaciones van a ser muy chiquititas y van a tener como muchos satélites trabajando para las organizaciones. Entonces, ¿cuál es la distinción? Y ahí me parece el primer elemento. Tradicionalmente pensamos las personas que trabajan en las empresas. Yo creo que en el futuro, y ya es el presente en realidad, tenemos mucha gente que trabaja para las empresas. Entonces, en lugar de pensar en una mega empresa, son ecosistemas de interdependencias, donde tenés muchas personas que pueden no tener la relación laboral con la empresa, pero son críticos y esos son tus aliados estratégicos que te permiten lograr los resultados. Entonces, cuando hablamos de los equipos de trabajo, yo creo que tenemos que pensar de una manera mucho más amplia. ¿Quiénes son aquellas personas que te permiten y te facilitan lograr los resultados? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Antes se pensaba, bueno, todo sucede dentro de la empresa, todo. Vos tenés compras comercial, marketing, producción, abastecimiento, tenés todo ahí. Y hoy en día está todo distribuido. Ahora, vos tenés que tener grandes alianzas estratégicas y esa alianza estratégica, ya sea interna o externa, depende para mí de un factor crítico de éxito. Y ese factor se llama valores. Cuando vos compartís los valores con el otro, todo es posible. Cuando los valores son diferentes, es imposible. Entonces, para mí, el primer factor a considerar en el diseño de un equipo, mismo en una organización muy pequeñita, es tratar de definir cuáles son tus 3 o 4 valores fundantes. ¿Cuáles son aquellas cosas que no negocias? Ejemplo, el otro día estaba con una organización donde ponían algo que a mí me encantaba. Tenían 6, 7 valores, pero decían, en el medio, la ética es innegociable. Y decían, acá puedes pasar de cosas, te puedes equivocar lo que quieras, pero la ética no se negocia por nada del mundo. Y esto no se demuestra solamente en los documentos escritos, sino que cuando alguien cruza esa línea, inmediatamente tiene que salirse de ese ecosistema. La cultura de una empresa, y esto tiene que ver con los equipos de trabajo, no es lo que está escrito en los documentos. Puede ser parte, pero fundamentalmente es cómo la compañía incorpora, promueve o desvincula a las personas. Y eso es fundamental. Muchos piensan que poner muy lindos decorados y nuestros valores son estos y trabajo en equipo, innovación, creatividad, y hay puro verso, puro bullshit en eso, ¿no? Digamos, hay mucho palabrerío vacío. Creo que cada vez más quienes interactúan con las empresas observan los comportamientos concretos. Fundamentalmente, no cuando está todo bien, sino cuando las cosas no van bien. En los momentos críticos, esos son los momentos de verdad donde se distingue quién es quién en la organización. Y eso puede pasar cuando te enfermas, eso puede pasar cuando cometiste un error, eso puede pasar cuando descubriste algo que no está bien, eso puede suceder cuando tenés un inconveniente con un proveedor, con un cliente, con un producto, con un servicio. Entonces, la transparencia que vos tenés, la manera de actuar para resolver los inconvenientes, es uno de los momentos clave para demostrar cuál es tu cultura. Y obviamente, muchas empresas se llenan la boca hablando de la cultura del error. Ahora, la primera vez que cometiste un error, ¡pah!, te caen. Pará, digamos, si el error es la manera de aprendizaje, si lo hiciste responsablemente por intentar innovar, por intentar mejorar,
Bueno, yo creo que ahí tenemos mucho, mucho, mucho para aprender de Netflix. Uno de los momentos de mayor aprendizaje que tuve yo fue hace un par de años. Fui a Silicon Valley a conocer la cultura de las compañías que están rompiendo el molde de todo. Las Airbnb, las Netflix, las Amazon, las Google, las Microsoft. Siempre decís, ¿cómo hacen, no? Y Netflix tiene una cultura que es absolutamente disruptiva en ese sentido y que me parece marca la cancha para lo que es el mundo emprendedor, ¿no? Y ellos lo que dicen es, cada persona que trabaja acá tiene que ser realmente pero una estrella que todos los días nos estemos dando cuenta que es una estrella. No tienen evaluación de desempeño, porque no requieren evaluación de desempeño. Cada persona que trabaja en Netflix decide cuántos días de vacaciones se toma. Cada persona que trabaja en Netflix decide cuántos días de maternidad o de paternidad se toma. Cada persona que trabaja en Netflix decide cuánto hay que gastar por reunión con clientes, con proveedores, etcétera, porque descansan en el criterio de las personas. Ahora, ojo, permanentemente te están evaluando para ver si vos sos una persona que merece o no trabajar en Netflix. Y me parece genial. Ellos tienen pocos principios que son aplicables a todo el mundo y lo que dicen es, dentro de estos principios todo, fuera de los principios nada. Y me parece que ese es un modelo moderno, lógico, dinámico, entendible, escalable, porque muchas veces lo que no se dan cuenta las empresas es, arman un modelo con 53 competencias, con 83 comportamientos. Decís, ¿quién puede recordarse todo eso? Pocas cosas claras, transparentes y que todos los que trabajamos en ese ecosistema tengamos que adherir sí o sí a eso. ¿Y cómo adherimos? No desde sí firmo un papel, sino lo demuestro en cada acto, lo adhiero. No sé, este ejemplo, ¿no? Nosotros quedamos en tener esta sesión. Bueno, ok, a tal hora quedamos, tal hora se hace, ¿no? No necesito chequearlo 80 veces, confío que lo vas a hacer, confío. Ahora, la confianza que te estoy ofreciendo, me la tenés que demostrar en los actos, ¿no? Y eso es, como dicen ellos, la batalla de ellos es la batalla del entretenimiento. Y esto, cada uno de los que trabaja tiene que tener entendido eso todos los días en cada acción que hace. Me encantó el tener principios y hay un concepto muy poderoso que se llama déjales, porque si estás revisando que hagan la tarea, no sabes si les gusta hacerla, si la hacen bien, si no la hicieron, o sea, tal cual. Pero si no les das esa libertad de tomarse los días que ellos piensan adecuados, ¿cómo valoras el criterio? ¿Cómo haces la valoración de que es una persona responsable? Si se gastó $10,000 en una cena, a la empresa le cuesta $10,000, pero tal vez le evita de perder $10 millones porque está una persona que no debe estar ahí. Entonces, es un concepto tan poderoso. Totalmente de acuerdo. Aterricémoslo a Latinoamérica. ¿Cómo hacemos para aprender de estos anglosajones que tienen sus ideas revolucionarias, marcan la cancha, pero cómo sugieres o cómo has visto que las personas lo implementan en Latinoamérica y lo hacen bien? ¿Y dónde tenemos que evitar reescribirlo y tropicalizarlo a Latinoamérica? Está buenísimo. A ver, primero, yo creo que en este momento Latinoamérica está escribiendo páginas importantes en lo que es la cultura del emprendedorismo, ¿no? Tenemos varios unicornios que han demostrado que, y esto es interesante, la mayoría de ellos nacen en momentos de crisis importantes en sus países, ¿no? Y esto no es menor, porque evidentemente la creatividad, la innovación, y creo ahí, trayendo a nuestra área geográfica, el haber nacido y haber sido criados en países donde pasamos por diferentes situaciones movilizantes y de cambios repentinos, nos permitió a nosotros tener un músculo de reacción muy diferente a lo que pueden tener los anglosajones. Punto número uno. Punto número dos, a mí me parece que el ADN de muchos de los que trabajan en esta región está en querer hacer cosas nuevas, diferentes y mejores. Y eso creo que es un capital que debemos aprovecharlo al máximo. Por otro lado,
creo que la mejor noticia en este sentido, que tenemos muchos espejos de los Netflix de Latinoamérica, ¿no es cierto? Me parece que hay muchas empresas que nos marcan digamos, es como el faro en el camino de que esto no solo se puede hacer, sino que puede tener un proyecto sostenible a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿qué es lo que me parece tenemos que preservar? Es lo que se denomina el alma del startup. Muchas de estas empresas que están creciendo muchísimo están empezando a burocratizarse en exceso. Están empezando a perder el espíritu de los fundadores y están empezando a trabajar como grandes corporaciones. Me parece que ese es el punto donde hay que volver a fogonear el concepto de qué nos hizo grande. Hay una idea que yo, digamos, adhiero muchísimo y se llama la paradoja del éxito. Muchas veces cuando te va muy bien, empezás a enceguecerte y pensás que sos el que sabe todo. Y lo que te hizo ser grande no es eso, sino la humildad que tuviste cuando empezaste, ¿no? Hay varios análisis de estas empresas que están marcando tendencia en este sentido, que lo que dicen es sus fundadores, los líderes que mantienen la humildad, que no empiezan a creerse que esto va a durar para siempre. Esas empresas son las que logran sostenerse. Cuando estás ahí arriba y pensaste, bueno, yo ya soy la gran corporación y ahora me manejo distinto. Bueno, hay algo en el modo de trabajar que tenés que volver a las fuentes. Y creo que ahí las historias de los fundadores, el poner a líderes que demuestren más los valores y la confianza en ese modelo que otra cosa es fundamental. El otro día el de Rappi decía, yo no mido el éxito por lo que pasa en Rappi, sino por la cantidad de emprendedores que genera Rappi. Es decir, personas que trabajaron en Rappi que puedan trabajar en otros lugares, ¿no? Me parece que eso es lo importante. ¿Cuántos que nacen, tienen ese gen y pueden generar otras empresas, ¿no? Me parece que ahí hay un montón y me parece que Latinoamérica en general tiene una oportunidad enorme, especialmente en ciertas áreas que tienen que ver con el capital intelectual. Nosotros tenemos un promedio de personas que pueden realmente hacer la diferencia en ese sentido, ¿no? Entonces, primero voy un paso atrás tal vez de lo que preguntabas, ¿no? ¿Por qué nacen los emprendimientos? Los emprendimientos nacen para resolver algún tipo de problema cotidiano que hoy no existe esa solución. Entonces, cuando nace el emprendimiento, el que lo ve de afuera dice, pero este está loco, ¿cómo va a hacer esta estupidez? Bueno, esto que a vos te parece esta estupidez, el otro está resolviendo un problema humano, un problema cotidiano, ¿no? Cuanto más humano y cotidiano sea lo que estás resolviendo, mayor probabilidad. Fíjate, todos los grandes unicornios resolvieron temas que, si vos lo veías hace 25 decís, ¿esta estupidez va a ser negocio? Bueno, creo que ahí está la clave, ¿no? Tratar de entender que hay que resolver problemas que son de todos los días, obviamente apoyado en la tecnología, obviamente apoyado en este pensamiento superador y en soluciones que nos ahorren a todos tiempo, energía, recursos, inversiones, etcétera, ¿no? Y esto en Silicon Valley me sorprendió, ¿no? Todos los grandes emprendimientos, vos decís, ponete hace 25 años o hace 20 años y pensá, voy a hacer un Airbnb, es una locura eso, decís, pero ¿quién? Ese es una, bueno, resuelve un problema, voy a poner un Uber, ¿cómo vas a poner eso? Voy a poner a alguien que te lleve la mercancía, ¿cómo vas a poner eso? Bueno, estas empresas lograron encontrar el insight, esa revelación de un problema que te lo resuelvo mediante un montón de tecnologías que te ayudan a vivir mejor, ¿no? Y bueno, yo creo que el futuro de todo esto, y ahí hay un tema fundamental, las próximas soluciones van a pasar por la biotecnología, ¿no? Todos aquellos que encuentren soluciones a problemas vinculados con la salud, problemas vinculados con la longevidad, problemas vinculados con un montón de cuestiones que también son cotidianas, que hoy naturalizás, que no se pueden resolver, me parece que ahí van a estar gran parte de los que dentro de algunos años vamos a decir, uy, mirá esta empresa cómo resolvió, no sé,
el problema de X, Y o Z vinculado con la biotecnología, ¿no? Me hizo acuerdo de algo que sucede muy a menudo en el mundo de las inversiones. Como decía antes, yo trabajo con las personas que venden su empresa, emprendedores que salieron, tienen un momento gran éxito, tienen liquidez por primera vez y se convierten súper conservadores. Y yo les recuerdo que una parte está bien proteger, pensar en la siguiente generación, ya te costó, guárdalo, manténlo, cuídalo y haz de crecer. Pero en una parte, lánzate a pegar la bola más lejos, porque lo que te hizo crecer 100x o 1000x no es la mentalidad de déjame hacer 10% este año. Y ese cambio de mentalidad es muy importante, lo que acabas de mencionar de los unicornios que se vuelven unicornios, o ni siquiera unicornio, porque los unicornios tal vez tienen fondos que les exigen seguir creciendo y etcétera. Pero hay cierto tipo de emprendedor lifestyle que llega a vender 10 millones de dólares, 20 millones de dólares, dice, o sea, ya busquemos, cambiemos de chip, ahora busco el 10% crecimiento, ya no busco el 10x o el 20x o el 100x, y me quedo en lifestyle y ya, pero pierden lo que acabas de decir, la esencia de ser un emprendedor. Sí, sí, ahí esto es lo que se denomina la distinción entre mentalidad incremental y mentalidad exponencial, ¿no? La mentalidad incremental es cómo hago mejor lo que estoy haciendo. La mentalidad exponencial es cómo algo diferente, cómo juego en otras ligas, ¿no? Y obviamente eso requiere un espíritu diferente, ¿no? Creo que requiere tener una, eh, una actitud diferente. Me acuerdo hace poco estamos haciendo en una empresa un trabajo que le poníamos hashtag actitud y el nombre de la empresa, ¿no? Y modificar la actitud no es menor. Vos decís, vas a una empresa y todo el mundo atiende, bueno, evidentemente hay algo que en esa empresa se está inspirando que es diferente. Y creo que el trabajo que haces con estos inversores es tratar de sostener esa llama que lo llevó hasta ese lugar, ¿no? Que obviamente requiere también que se esté fogoneando todo el tiempo para poder estar, ¿no? Porque si no, bueno, es eso que te adormeces en ciertos lugares y siempre la pregunta es cuán alto es alto, ¿no? Digamos, y creo que es el horizonte que uno puede tener de visibilidad y tratar de soñar en más, ¿no? Y creo que esto es el hambre que siempre tiene que estar ahí adentro, ¿no? Porque el riesgo de mantenerte ahí es que rápidamente caes, ¿no es cierto? Y creo que, Sí, bueno, sí. ahí sabes mucho más que yo, ¿no? Digamos, así que no me meto en tu terreno. Es más bien, quiero agregar que también es los referentes, Sí. porque si vas a Silicon Valley y sales con 1.000 millones, es pequeño, eh, eh, porque al lado tuyo está el de 5 y hay otro de 10 y le vas a coger el de 30. Entonces, eso te mantiene como humilde también, te mantiene como, sí, al final todo es relativo y tenemos que mantener eso. Y creo que en Latinoamérica, no por crítica, más bien por abrir más el terreno, de que tenemos tanta capacidad para competir en el primer mundo, que tenemos que pensar como primer mundo también en ese sentido, de no, ya soy la empresa más grande de Argentina y todavía pues, todavía es pequeño comparado al más pequeño Silicon Valley. Entonces, tienes que ir como empujándote. Y creo que Mercado Libre lo ha hecho muy bien, Rappi lo está haciendo bien, pero mi proyección es que Latinoamérica van a salir 50 más. O sea, estamos esperanzados de ese gran crecimiento. Sí, a ver, no dudo que hay un gen que permite esto. Por otro lado, también se está generando un ecosistema. Me parece que la clave, cuando uno analiza Silicon Valley, lo que hay, digamos, el concepto de ecosistema es que tenés interlocutores que te inspiran todo el tiempo. Yo creo que lo que hay que hacer es generar estas comunidades de aprendizaje recíproco, ¿no? Y yo lo veo en otros ámbitos se da y en el mundo emprendedor también hay estos espacios donde dices, che, pará, te comparto, y hablamos al principio de abundancia, ¿no? Digamos, porque a vos te vaya bien, a mí no me va a ir mal, si no podemos crecer los dos. Porque esto es como, viste, cuando vas a un lugar que hay zona de restaurantes,
bueno, a uno le va bien y no es que al otro le va mal, si a este prefiero que a todos nos vaya bien, porque, y yendo a tu concepto, si desde afuera nos ven como que Latinoamérica es un lugar de emprendedores, me parece que hay más que van a venir a invertir acá y hay más que van a tener ganas, y es el efecto contagio positivo que podemos tener en este sentido, ¿no? A mí me parece, y yo recorriendo por mi trabajo, me toca prácticamente en todos los países de Latinoamérica, creo que salvo uno o dos, no he estado en los últimos 2, 3 años, y lo que veo es que hay mucha gente con muchas ganas de invertir y muchas ganas de hacer las cosas bien. Me parece que esto es otro aspecto que no es menor, ¿no? El verdadero emprendedor, yo creo que es el que hace las cosas bien y hace el bien también. Y esto es como una dupla que te permite potenciarte, ¿no? Porque vos haces, lo que haces lo haces bien, pero además estás haciendo cosas que contribuyen a un mundo mejor, que contribuyen a una mejor sociedad. Y cuando ambas cosas se potencian, el límite es el cielo. Y creo que en el latinoamericano está esto, ¿no? Digamos, eh, todos la peleamos desde abajo, nadie nació, digamos, ya en cuna de oro, y todos atravesamos crisis y todos. Yo me acuerdo una vez un líder muy, muy importante de Coca que vino a Latinoamérica, me dijo algo que me quedó grabado. Me dice, mira, yo te voy a explicar. El modelo de nuestra compañía está preparado para que por lo menos un país por año haya una crisis en Latinoamérica. El problema lo tenemos cuando dos países tienen la crisis simultánea, pero sabemos que uno va a tener. Y si vos te pones a pensar, no sé, en los últimos 20 años, cada año hubo otro país que estuvo en crisis en Latinoamérica, pero tuvimos esa capacidad de revertir la situación y redoblar la apuesta, ¿no? Y lo veo, esto, digamos, me tocó también trabajar en Europa, y en Europa se admira este tipo de talento. Me dice, ¿cómo hacen ustedes? Ellos en Europa no entienden pasar por aquello, no, digamos, no entienden lo que es trabajar como trabajamos nosotros. Me acuerdo lo primero que me decían la primera semana, te voy a contar una experiencia que no es menor. eh, yo trabajaba ahí, pero seguía haciendo cosas de Argentina, ¿no? Estaba en Bélgica. Me acuerdo que después de la primera semana viene mi jefa y me dice, mira, queremos hablar con vos. ¿Estás teniendo algún problema? No. ¿Te resulta difícil? No. ¿No te entendés con la gente? No. Me dice, bueno, yo te voy a explicar. Le digo, a ver, ¿por qué? Me dice, nuestros registros nos marcan que todos los días te fuiste después de las 5 de la tarde de acá. Y está mal visto acá. Yo digo, ¿sabes qué? Para mí no existe irme a las 5 de la tarde, digamos, porque con la diferencia horaria yo seguía haciendo cosas argentinas, etcétera. Entonces me dice, bueno, te pido por favor acá andate a las 5 de la tarde. En nuestros países todavía te queda mucho por hacer después de las 5 de la tarde, ¿no? Y me parece que eso es un valor diferencial que tenemos y hay que aprovecharlo también. Nuestra capacidad de trabajo, de entrega, de contribución, de compromiso con los proyectos, ¿no? Absolutamente. Hagamos un pequeño cambio y enfoque al liderazgo, porque creo que tu punto de vista del nuevo líder, del rol del nuevo líder, del lujo del liderazgo es sumamente interesante. ¿Cómo ves este tema desarrollándose o qué consejos das a las personas cuando piensan en liderazgo y tal vez no saben por dónde empezar? Bien. Primero, lo primero que digo es no doy consejos, sino trato de conversar con el otro, ¿no? Porque no me pongo en lugar del que lo sabe. Experiencias. Experiencias. Lo primero que trato de pensar es, ¿qué significa para vos ser líder? Y algunos consideran que líder implica, ya tengo el poder y hago lo que quiero y los otros tienen que hacer lo que yo pienso. Y yo lo que los invito es, tratemos de revertir esta secuencia, y vos como líder estás al servicio de la gente. Un líder que no está al servicio de las personas no sirve como líder. El líder básicamente trabaja en generar impacto. Impacto en las personas, en la sociedad, en el medio ambiente, en el planeta. Número uno. Ahora, número dos, creo que tenemos que pensar cómo cambió el paradigma de lo que es líder. Estamos acostumbrados que el líder era aquella persona que tenía todas las respuestas. Hoy es el que tiene las preguntas más potentes. Estamos acostumbrados que el líder era el que sabía todo. Hoy es el que lo aprende todo. Estamos acostumbrados que el líder era el que tomaba todas las decisiones. No, 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 no. Las decisiones se toman en equipo. Para ponértelo en términos geométricos, te diría, siempre pensamos en una pirámide, ¿no? Y que el líder estaba arriba de todo. Hoy pensamos en círculos, donde el liderazgo tiene que ver con aquel que tiene la capacidad de influenciar en ese momento, en ese lugar, en esa circunstancia.
Y las empresas que más están avanzando en el mundo son aquellas organizaciones que son mucho más planas, que tienen menor cantidad de niveles jerárquicos innecesarios y que tienen líderes que abrazan eso como una actitud de servicio a los otros. Hay una serie que me parece que es espectacular para inspirarse, que es la serie New Amsterdam, ¿no? Donde es un director de una clínica, de un hospital privado en Nueva York, que basa su liderazgo en 3 palabras: ¿cómo puedo ayudarte? Y creo que eso es lo que es un líder. Es, ¿cómo puedo ayudarte para que vos hagas lo que tenés que hacer? Trata de confiar en cada persona, trata de generar esa transmisión de que el otro puede hacerlo y vos estar ahí para liberar el potencial de la gente. No sos el que tiene todas las respuestas, no sos el que lo sabe todo. Ese modelo de liderazgo está absolutamente obsoleto y dejó de existir, ¿no? Nadie le cree a aquel que teóricamente sabe todo. Esto obviamente entra en tensión con algunos liderazgos políticos en el mundo que van para el polo opuesto en este sentido. Yo creo que dentro del mundo organizacional, no conozco de política y no me puedo meter en ese campo, pero el mundo de las organizaciones cada vez más se busca fundamentalmente al líder que te inspira. Y la palabra inspirar es aquel que te permite a vos florecer, brillar, ¿no? Y vos decís, bueno, está acá para tocar mi punto de dolor, no es para decirme que soy lindo, alto, rubio de ojos celestes, está para tratar de forzarme de una manera generosa a que yo pueda dar lo mejor, que pueda mostrarle al mundo qué es lo que tengo para ofrecer. Y creo que tiene que ver con un modelo de humanidad absoluta, un modelo de humildad absoluta, un modelo de honestidad absoluta y de honorabilidad absoluta. Son pequeñas dosis de estas cuestiones que nos permiten también permitirle al líder dejar una huella. Si yo le pregunto a cualquiera de los que está escuchando esto, bueno, tratá de pensar de todos los líderes que tuviste, cuál fue el que más te hizo ser quien sos. Y son 1 o 2. Digamos, no es que tenemos 50 líderes, 1 o 2 que dijeron, wow, esta persona. Bueno, tratar de pensar que tenemos el privilegio de liderar a otros y eso implica una responsabilidad enorme y esa responsabilidad es impactar positivamente. Y ahí, todo lo que quieras. Me encanta, me encanta. Y de hecho, eh, esto sí es un consejo, pero más es como un dicho. Es no sigas o no busques una empresa, busca o sigue un líder. Porque hay empresas donde dices, yo sueño trabajar en Microsoft, pero tal vez es mejor soñar, quiero trabajar para Elon Musk. O sea, es la nueva realidad humana, ya es estar más cerca del líder y no tanto a la empresa, porque la empresa puede cambiar. Coca-Cola tal vez no es lo mismo que es cuando fuiste, ahora es distinto. O decir, ¿cómo fue tu experiencia? Decir, yo no lo sé, es otra empresa ahora. Sí, coincido plenamente y ahí creo que tenemos que pensar y hay una idea que es interesante. Antes se hablaba de años de experiencia. ¿Cuántos años de experiencia tenés? Hoy en día se dice, ¿cuántas experiencias tenés en esos años? Y hoy lo que se busca es tratar de tener experiencias significativas con personas que digan, wow, a lo mejor estuve 1 mes trabajando con alguien que me partió la cabeza, ¿no? Digamos, yo recuerdo, y si querés te comento que para mí fue genial. Hay un ejercicio que se hace cuando uno va a Singularity University que es espectacular. Singularity University son programas donde hay mucha gente y después de cada clase, en cada break, en cada corte, vas a dar una vuelta alrededor del campus con otra persona. Esos momentos de diálogo con esas personas yo lo tengo guardado como esas revelaciones. Yo no puedo creer, hablaba con un ministro de modernización de Dubái o con un general del ejército de Estados Unidos o con Dan Ariely, que es el psicólogo del comportamiento más importante del mundo. Es decir, gente que decís, esa caminata para mí, y a veces no es la cantidad de tiempo, sino la calidad del tiempo que tenés con el otro. Con lo cual a veces y yo lo propongo a mis alumnos de maestrías. Muchas veces vos aprendés muchísimo más en una experiencia corta, pero de alto impacto, que en mucho tiempo trabajando. Hasta a veces inclusive con una actividad de voluntariado. Vas a hacer algo por el otro, decís, wow, estoy con otra persona que me maravilló y lo vi, lo escuché,
lo vi actuando y decía, yo no puedo creer que esta persona haga lo que haga, ¿no? Parece que eso es lo que tenemos que pensar, cómo tener experiencias significativas que nos hagan wow, ¿no? Y vos decís, ¿y cuántas veces tenemos wow? No es muchas veces la que tenemos. Bueno, creo que tenemos que buscar más de esas cosas y esas cosas a veces hoy son en los lugares menos pensados y no implica inversión de dinero. Y ahí para los emprendedores también hay un mensaje potente. Dime con quiénes te juntás y te diré quién eres, ¿no? Digamos, juntate con personas que te impacten, andá a lugares donde decís, wow, estoy en este espacio donde aprendí de otros y no vine a hablar, no vine a exponer, simplemente vine a escuchar. Yo tengo una teoría ahí. Toda la gente quiere hacer cursos de oratoria, ¿no? Y aprender a hablar bárbaro. Yo digo, es mucho mejor hacer cursos de escuchatoria. Es decir, qué importante sería tener cursos y escuchar, sentarte a escuchar y deleitarte con escuchar a otros que digan, wow, ¿no? Y a mí muchas veces no sé, lo puedo ver, ya sea en un podcast, lo puedo ver en un curso gratuito o en cualquier otro lugar que decís, wow, solamente escuchando a me inspiré un montón y ahí las ideas empiezan a fluir, ¿no? Sí, me encanta. Y de hecho, me hace acuerdo a mi primer emprendimiento donde yo era el líder que tomaba todas las decisiones, el que todos buscaban que yo traiga el pan de cada día, por así decirlo, que tenía que poner el pan sobre la mesa y eso generaba tanta presión sobre mí que no la recomiendo ni a mi peor enemigo. O sea, esa situación es tan vulnerable, tan fea, tan difícil. Así que como emprendedor, de un emprendedor a otro emprendedor, yo les diría, no se metan en una situación donde se sienten como, o sea, ustedes o lo hacen o la quiebran. Más bien esta herramienta o este nuevo cambio de mentalidad de ser más humilde, de más bien hacer preguntas, de empoderar a otros, es lo que atrae al mejor talento inclusive. Absolutamente. Y sabes que ahí hay un libro de Claudio Fernández Araoz que se llama Rodéate de los mejores. Hay que rodearse de gente que te desafíe. Mira, hace poco hice una investigación y lo publiqué también, que decía, dime de quién te rodeas y te diré qué tipo de líder sos. Y hay básicamente dos tipos de líderes. Los que se rodean de aplaudidores, que son estos superhéroes, que lo que les gusta es bárbaro, genial, genial, genial. O rodéate de lo que se llama dadores de desacuerdo. El dador de desacuerdo es el que te permite darte cuenta de las cosas que no están bien, de mostrarte otras cosas. Nadie es perfecto, nadie lo hace genial. Obviamente, el que te da el desacuerdo, si lo hace con generosidad, con profesionalismo, con amor hacia el otro, más que bienvenido. Y sabes que te voy a ser muy honesto, percibo mucha gente que le encanta rodearse de aplaudidores, que le encanta rodearse, que diga, bárbaro que lo haces, genial. Puede ser que lo estés haciendo muy bien, pero me parece que es el principio del fin. Cuando vos te rodeas de aplaudidores, estás empezando a firmar en forma anticipada tu certificado de función. Es más, hay muchos que tienen como el síndrome de eh, incorporar lo que llaman los Me Too's, los que son iguales a vos. Rodéate de gente que sean diferentes, que sean complementarios, pero que te desafíen, que te permitan buscar otras cosas, que te brinden otros puntos de vista. Ese es el concepto de la verdadera diversidad e inclusión, ¿no es cierto? Y la inclusión es, bueno, gente que tenga orígenes diferentes, que tenga visiones distintas del mundo, que tenga, bueno, y ahí te vas a nutrir. Ahora, tenés que tener, volvemos a antes, la humildad para escuchar, para pensar que no tenés toda la razón. Siempre vas a ser el último que decide, sí, pero qué bueno que vengan otras miradas, otras perspectivas que te saquen de tu status quo, ¿no? Porque si no, vas a lo que decías antes, te mantenés ahí y eso que te mantenés ahí puede ser también rápidamente tu tobogán resbaladizo, se llama, ¿no? Porque una vez que entraste en la curva descendiente, no volvés a subir, muy, muy difícilmente vas a hacerlo. De acuerdo, de acuerdo. Es, yo creo que las personas de esta conversación, o por lo menos lo que yo me llevo, es como que tengo que tomar acción. Estoy, tengo que nutrirme, tengo que emprender, tengo que hacer algo, pero digamos que soy un contador que tiene miedo de la IA y la revolución y me voy a quedar sin trabajo y tengo 50 años. ¿Qué experiencias, qué herramientas le podemos dar?
Está buenísimo. Y te lo digo esto como contador de origen, yo soy de origen contador justo, y, y, y justo hace poquito daba una conferencia sobre el futuro de los profesionales en ciencias económicas, ¿no? Entonces lo que le decía yo es, aquel que piensa que va a trabajar en el futuro de lo mismo que trabaja hoy, está muy equivocado, muy equivocado. Creo que la herramienta fundamental es, primero, mirarte al espejo. Segundo, hacerte responsable. En inglés podemos decir responsibility, es la habilidad de responder, ¿no es cierto? Hacete vos responsable. Sabé que podés ser otro. Primero tenés que, ahí te voy a responder con un autor que es muy interesante, se llama Gary Bowles, que tiene un libro que se llama Las nuevas reglas del trabajo, que es digamos, es el número 1 en Singularity del futuro del trabajo. Y él dice que hay 3 aspectos a considerar para el futuro del trabajo, y ahí está tal vez la respuesta a tu pregunta. Él lo que dice es mindset, skillset y toolset. Mentalidad, mentalizate para pensar diferente. Trata de salir de la mentalidad incremental y pasate a esta mentalidad exponencial que decíamos antes. Esta es la mentalidad. Trata de cambiar tu, tu disco rígido de alguna manera, ¿no? Flexibilizarlo, estirarlo, pensá más allá. Skill set es tratar de incorporar nuevas herramientas. Es lo que se llama el famoso upskilling o reskilling. Trata de mejorar, aprender nuevas cosas, trata de incorporar qué es la inteligencia artificial, qué son las nuevas tecnologías, de qué se trata todo esto, cómo podés ampliar tu set de habilidades. Y por último, él habla de toolset. ¿Cuáles son las herramientas que tenés que tener? Bueno, la tecnología no es un enemigo, abrazalo, es alguien que te va a acompañar y por mucho tiempo. Si te pones enemigo va a ser mucho más difícil. Mentalidad, habilidades y herramientas. Lo desafía Gary Bowles con esto y se quedó medio duro. Le digo, ¿sabes qué? Te falta una cuarta. Me dice, no. Mindset, skill set, toolset. Le digo, te está faltando value set. Y es el set de valores que a vos te van a marcar la cancha. Entonces vos sos un contador, o sos un ingeniero, o sos un médico, o sos un odontólogo o un abogado. Creo que si vos no tenés en cuenta cuáles son los valores, y los valores son tus límites que no estás dispuesto a cruzar. Bueno, no estoy dispuesto a cruzar la ética, no estoy dispuesto a cruzar que no trabajo solo, no estoy dispuesto a cruzar el límite de me voy a quedar siempre con lo mismo. Bueno, los valores son los que te mantienen on track, los que te mantienen dentro de tu carril. Yo creo, me dice, check, te lo acepto, son 4, no son 3, son 4. Es mindset, skill set, tool set y value set. No es casualidad que justo value set es la única que se escribe separado. Value set es tu set de valores. ¿Sabes qué es lo que pasa? Muchas veces visualizo que ni siquiera nos ponemos frente al espejo para ver cómo estamos. Tendemos todos una tendencia a estar en piloto automático, es decir, trabajar. Y nos falta esto de salir un poco del balcón, parar un poco, decir, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Para qué lo hago? ¿Lo puedo hacer mejor? La gente en general me dice, y no tengo tiempo para eso. Bueno, si vos no tenés tiempo, nadie lo va a tener por vos. Es lo mismo que vos decías, un inversor o un emprendedor. Si vos no te dedicás a vos, nadie lo va a hacer para vos. Entonces yo creo que la mejor visión que puedo brindarles tiene que ver con esto. Revisar tu mentalidad, revisar tus habilidades, revisar cuáles son las herramientas con las cuales contás, pero fundamentalmente sobre qué te apoyás. Cuáles son los valores que te permiten sustentarte para poder mirar hacia adelante. Si tu valor es nada voy a cambiar porque siempre fui así y durante 30 años trabajé de esta manera, y bueno, no quieras cambiar lo demás si no vas a cambiar esto, ¿no? Entonces me parece que ahí es ir a lo más profundo, y es en qué crees, cuáles son tus principios fundamentales, cuáles son tus creencias que te permiten levantarte cada día y decir estoy contento o no estoy contento cada día, ¿no? Y me parece que eso es fundamental porque trabajamos muchas horas, no solo esto, sino te diría, pasamos trabajando las horas más importantes del día, los días más importantes de la semana más importante del año y los años más importantes de nuestra vida. ¿Cómo vamos a dedicarnos un tiempito a salir al balcón y ver cómo hacemos lo que hacemos? Si seguís en esa trampa de la actividad y posiblemente dentro de 5 años vas a decir, ¿por qué no lo habré hecho antes, no? Y me parece que el momento es ahora. Este es el llamado a la acción y esta es la convocatoria. Hacete accountable, hacete responsable de tu propia vida
como decías al principio, yo, sociedad de responsabilidad ilimitada, vos sos el dueño de tu propio negocio. Bueno, ¿de qué te vas a sentir orgulloso de acá 1 año, 5 años, 10 años? Y eso lo tenés que hacer hoy, no dentro de 5 o 10 años. Me encanta y me ha encantado tenerte aquí. Ese llamado a la acción es en verdad. Salgan de su rutina, háganlo. Yo sé que después de esta conversación, yo me llevo eso, me llevo que tengo que tomar accountability, responsibility, tomarme y decir, donde estoy, me está llevando a donde yo quiero estar. Y si no, ¿qué acciones debo hacer? ¿Qué cambios tengo qué herramientas tengo que tomar? ¿Qué puedo aprender para siguiendo mejorando? Me inspiraste totalmente, Alejandro Mion, gracias por haber venido. eh, y gracias por compartir tu conocimiento. Creo que es muy contagioso esa energía, así que quiero agradecerte y nuevamente bienvenido al programa cuando quieras. Esto es un espacio para seguir profundizando. Sé que las personas que van a escuchar esto van a decir, ah, quiero más. Ahora, esto es como se dice, un buen asador nunca pone toda la carne al asador, ¿no es cierto? Entonces, Así es. está bueno que se queden con ganas y ¿sabes qué? Ahí, el que se quede con ganas, ya es el momento de actuar. Bueno, actuar. Bueno, ¿dónde busco? ¿Dónde veo? Videos, libros, textos. Bueno, algo para lo cual pueda mantener viva esa llama, ¿no? Digamos, me parece que es eso. Nuestro rol es como el arte de que las brasas, digamos, sigan ardiendo, ¿no? Me parece que ahí está fundamental y entiendo también que este es el gran propósito de este espacio que generaste, ¿no? Así es, así es. Muchas gracias.